sí me gusta mirar hacia la barranca, imaginármelo corriendo al agua y con Claro, porque palmeras tú y tienes todo. una imagen tú tienes una imagen tan clara de cómo era todo esto por lo Claro, que has claro, estudiado es que que todos los días trabajo en esa época. Yo, yo ayer mismo en 1603 estaba trabajando, ¿no? Y claro, te lo imaginas en 1603 y esa persona. Mira qué desayuno tan rico. Desayuno, uy, Muchas mi gracias. ¿Se le madre. calentó el zumo? Sí, sí. Oye, abordar un encuentro contigo, Francisco, resulta algo complicado. Y te explico por qué. Yo siempre soy complicado. Sí, no, es que analizando un poco tu perfil, ¿no? Tu perfil humano y tu perfil vital, voy a decir vital, porque voy a decir académico también, que es otra faceta. Me encuentro con que tiene muchísimos registros, ¿no? Y en cada registro además me da la impresión de que tiene un recorrido intenso, como que has profundizado bastante, ¿no? A ver, te veo como de esos hombres de esas personas que, que no van por la vida de puntillas, sino que pisan firme, la onda, en el pensamiento y especialmente en la historia, ¿no? No sé si... Sí, yo creo que lo he definido perfectamente. Todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida ha sido intenso y por eso, bueno, conmigo están siempre la historia, la antropología, la escritura, muchas veces también el deportista, aunque eso ya ha quedado un poco atrás, el poeta, y todo con intensidad, Esteban, de verdad. Yo nunca he tocado un palo que a mí me dijera con anterioridad va a ser pasajero. No, no, lo pasajero quizás me interese verlo en otros, pero no en mí mismo. Interesante eso. Eso define bastante la personalidad, ¿no crees? Pues sí, mi personalidad creo que está muy relacionada con llevar a cabo los sueños y, y como sé que cualquier cosa que uno se imagine, otros la pueden llevar a cabo si tú no la llevas a cabo, eso lo decía Huxley, y siempre lo he hecho así, es decir, yo todos los sueños que tuve cuando niño, como bien sabes, bueno, no tenía nada, o sea, eran sueños, porque lo único que tenía eran sueños. Pues en cierto modo se hicieron realidad y me siento muy realizado desde hace muchos años. Oye, pues tuvo un aperitivo estupendo, el desayuno y estas primeras Pues sí, palabras para iniciar esa conversación que nos llevará no se sabe a dónde. no, yo creo que ahí está lo interesante, ¿no? Cuando una conversación va a desembocar en algo que tú ni te imaginabas. Ahí está quizá lo interesante de la conversación. ¿Qué te supone, Francisco, desayunar en plena calle? En un lugar tan emblemático como es la calle Mayor de Río. Como tú bien dices, creo que es un sitio con una historia inmensa. Mirar hacia el barranco del Guiniguada, el barranco del agua, y yo que como bien sabes soy historiador, pues miro hacia allá y me lo imagino sin edificios, me lo imagino con palmeras, con agua, con gente de otros momentos, de otros siglos, de otros instantes, caminando y me es sumamente atractivo. Esta casa misma que está aquí a mi izquierda, pues me evoca muchísima historia, ¿no? Y la relaciono pues con comerciantes genoveses, mallorquines, flamencos que llegaron aquí pues a fines del siglo XVI y vivieron aquí durante el siglo XVII, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un sitio con muchísima historia y que me apetece desayunar aquí porque parece que me siento como en casa, ¿no? Además me tratan como en casa, entonces pues para mí es sumamente interesante el desayuno. Me tratan como en casa, dice. Sí, Eh, ¿Cuánto es importante para ti eso, el trato? pues creo que
El buen trato para mí es primordial en cualquier momento y en cualquier circunstancia, esté en el archivo histórico, esté desayunando en un bar, o esté caminando y me encuentre con alguien y que se acerque a preguntarme cualquier cosa, ¿no? Creo que el buen trato es algo que conlleva felicidad y como yo soy un amante de la felicidad y me gusta estar siempre de manos con ella, pues así lo asumo cada día. Y nos damos un saltito a esas calles que se aproximan al archivo histórico. Pues sí, me parece perfecto, ¿no? Y ahí es donde trabajo y por donde me muevo y para mí será un placer acompañarte. Pensar en relacionarlo con algún personaje determinado. Y como a mí me ata muchísimo a Manuel Pica, Por cierto, escribiste un libro sobre él. Sí, sí, sí. Y yo me lo imagino aquí en el año 22, él murió en el 30 en Tafira, y me imagino con él hablando. Además, tengo la sensación de que he hablado con él. No es una locura, sino que te metes dentro de tanto del personaje, ¿no? Que muchas veces te imaginas hablando con él bueno, de hecho a mí me dio muchos regalos, encontré fotografías suyas, obras suyas en archivarios, en cosas. Por tanto es una persona que siempre me dejaba algo para que yo le siguiera, ¿no? Y este lugar me ata mucho a ese personaje. Hay lugares que se mucho personajes históricos, Sí, a cada cual pues le evoca de diferente manera, ¿no? A mí ya te digo, siempre desde hace muchos años además me hicieron una entrevista justamente aquí hace un tiempo, ¿no? Sentado en una mesa. Y ya te digo, la evoco con este personaje porque creo que tiene mucho de él, a pesar de que no tenga ninguna relación con la escultura, pero bueno. Claro. Fíjate que esto era una zona de concentración, de manifestaciones, claro. siglo pasado, a principios del siglo pasado y anterior. Exactamente, ¿no? Aquí creo que se hizo la primera luchada en el barranco. Sí, exactamente. Se mire, curioso. Francisco, estos perros tienen historia para ti, ¿no? Me recuerda mucho a mi mamá, porque recuerdo hacerme una fotografía que todavía estará por casa. Yo sentadito aquí en el perro y mi madre por ahí a mi lado, ¿no? Así que tiene muchos recuerdos. Siempre que paso por aquí me recuerdo niño. Me recuerdo niño, sí. Con las máscaras parece que estamos incomunicados. Oye, yo me siento aquí privilegiado. ¿Tú te sientes un hombre privilegiado? En todo momento. ¿Sí? Sí. ¿En todo momento? En todo momento. Yo incluso en las desgracias creo que son consecuencias de momentos maravillosos
y las asumo como parte de ese privilegio. Sí, es curioso porque la tendencia del ser humano a autoflagelarse de alguna manera, ¿no? Sentirse infeliz en los momentos duros de la vida, sin embargo tú dices que te sientes privilegiado. Siempre. Yo, desde que tengo uso de razón, he dicho que me siento un ser privilegiado porque he hecho de mi vida una aventura. Y no sé si está bien que yo lo diga, pero vamos, es que me siento el protagonista de una película que yo soñé, pero que se ha hecho realidad. Y entre esos sueños, uno ha sido el conocer la historia y te has hecho historiador. Sí. Has alcanzado estudios de alto nivel como historiador. Sí. De hecho, incluso tu tesis fin de carrera, ¿no? Sí, mi tesis doctoral. Tu tesis doctoral fue un hito histórico como es el municipio de San Lorenzo. Sí. Estamos en la ciudad, en el núcleo, en el centro neurálgico de la ciudad, que absorbió bajo pistola al municipio de San Lorenzo. Sí, además, fíjate, yo me recuerdo niño adolescente, casi 20 años, vamos a poner, entrar en ese ayuntamiento y encontrarme cajas que decían que eran documentos de la ciudad, cuando realmente eran los documentos de San Lorenzo que estaban escondidos, ¿no? Pasado el tiempo, evidentemente, los han pasado aquí al archivo, que es donde yo trabajé, a San Lorenzo durante muchísimos años. Fue una tesis muy complicada porque conllevaba un trabajo que jamás había hecho, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, que mi tesis doctoral es sobre el municipio de San Lorenzo de Tamaraceite, y soy una de las personas que sigue luchando porque se devuelva al municipio a quienes se les robó, ¿no? Al pueblo, ¿no? Eso no quiere decir que yo sea anti-ciudad, porque mi ciudad yo me siento tan orgulloso. Aquí me ves, en ella trabajo. Me parece que es una de las ciudades más hermosas que hay. Este espacio donde estamos creo que es un espacio lleno de luz, en el que la nostalgia te lleva a momentos del pasado gloriosos, ¿no? Vistos con los ojos de ahora, pues evidentemente hay muchas cosas que no desearíamos repetir, ¿no? Pero es que la historia es así, es decir, lo que en un momento era justo, hoy lo vemos injusto, ¿no? Y eso es, la historia tiene esa complejidad, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿y si borráramos los hechos negativos y los personajes negativos de la historia? ¿Hubiésemos conocido a Tiberio, a César, a Julio César? Pues quizás no los hubiésemos conocido, porque a nuestros ojos eran tiranos, auténticas bestialidades de seres humanos, ¿no? Y sin embargo, tendemos a quitar de la memoria a aquellos que hicieron daño, cuando también hay que recordar a los seres que también hicieron daño, al menos para no repetirlo. Es curioso porque estamos en una época de cierto revisionismo, ¿no? Si de revisar un poco lo que ha ocurrido pues, décadas y décadas atrás, quitando estatuas, cambiando nombre de calle, etc. No digo que eso no sea legítimo, porque es tan legítimo como cuando se pusieron. Sí, si es una decisión democrática, mucho más justificado todavía, porque es la voluntad de los que están viviendo en un momento determinado, ¿no? Pero no podemos apartar de la historia los hechos que son dañinos, son parte de la historia. Porque entonces es que si lo hiciéramos iríamos contra la definición de la propia historia. La historia son los hechos acaecidos a lo largo del tiempo y que estén documentados. Eso es la historia. Habrá parte de la historia que nos guste y habrá parte de la historia a la que renunciemos y la que nos disgusta. Pero bueno, es que no podemos quitarla de la historia. Tú también te licenciaste como antropólogo, ¿no? Sí, sí. Esa faceta de la antropología y la historia hay una relación directa, ¿verdad? Totalmente. Pienso que son ciencias auxiliares y lo que hace la antropología es un poco ubicarte en el lugar que tú creíste que debías estar.
porque al fin y al cabo la antropología no dice, no, a mí no me dijo demasiadas cosas, sino me hizo ver que aquellas cosas que pensaba y hacía eran lo justo. Y no significa que yo sea justo, sino simplemente que yo pensaba de una manera en donde era la visión de la antropología, del antropólogo. Porque yo creo que el historiador y el antropólogo tienen un deber moral, que es estar siempre en el lado de la verdad. Y también intentar buscar el bien común. Creo que eso es algo que me apasiona. Y eso que estás diciendo me da impresión que tiene relación directa con tu idea y tu manifestación, más reiterada, de que eres, te sientes africano. Sí, evidentemente. Geográficamente estoy en África, yo soy canario y africano, pero también me siento español, aunque muchos pues consideren una contradicción, pero mi cultura es española, mi lengua es española y yo nací español. Eso es, recuerdo que me llamó mucho la atención cuando en uno de mis muchísimos viajes a África, cuando estaba precisamente en el Ayun y le pregunté a un niño, ¿tú eres sahariano? Y me dijo, no, yo soy marroquí. Digo, es que como el Sáhara quieren la independencia, mucha gente dice, sí, pero es que yo nací en Marruecos, esto se llamaba Marruecos cuando yo nací. Por tanto, después dices tú, oye, yo creo que hay que respetar todas las opiniones, Esteban. Y hay que respetar a los que son nacionalistas y hay que respetar a los que no son nacionalistas. Pero bien, por arriba de cualquier cosa, hay que respetar a la mayoría. Y si yo tengo un sentimiento y no lo comparte nadie, es mi propio sentimiento y yo lo gozo. Lo que no puedo hacer es imponerlo a los demás. Ahí entramos en la parte violenta del ser humano, la imposición, ¿no? Sí. ¿Es una antesala de la violencia realmente la imposición? Yo creo que la imposición ya en sí es violencia, porque creo que todo lo que no parta del diálogo y de la tolerancia y de la escucha, creo que va contra el raciocinio como ser humano que somos. ¿Te sale a ti esa parte filosófica también? Sí, a mí me gusta mucho la filosofía y creo que incluso di clases de antropología dentro de la carrera de filosofía en la universidad. Antropología filosófica y ese tipo de cuestiones me llamaron mucho la atención. Bueno, de hecho, ahora mismo en la cabecera, al lado de mi cama, pues hay un libro que se llama Voltaire, Memorias, Diccionario Filosófico y Memorias Filosóficas, ¿no? Y a mí Voltaire es un ser que me encanta. Quizás muchas veces dicen que no es un filósofo, ¿no? Pero yo creo que Voltaire era un enamorado de la libertad. Y yo, como soy enamorado de la libertad, me enamoré de Voltaire, ¿no? Voltaire es un ser al que hay que conocer, ¿no? Porque, entre otras cosas, él dice que el filósofo no es aquel que escribe filosofía, es aquel que se comporta como buen ser humano. Qué bueno eso, ¿eh? Eso es una maravilla, ¿no? El filósofo es el que se preocupa por los demás. Y eso conlleva una reflexión muy profunda. Oye, eso de preocuparse por los demás, hay dictadores que se preocupan por los demás también. Por supuesto, a su manera. El dictador muchas veces quiere el bien para sí mismo en primer lugar, pero también quiere el bien para su pueblo porque quiere que le sirva. Y al menos, aunque sea por egoísmo, el dictador también quiere a su pueblo. Quiere que le sirva. Eso me suena también a las monarquías absolutas, ¿no? Claro, claro. El monarca absoluto son seres privilegiados, ¿no? Que gozaron del privilegio de estar por arriba de cualquier otro ser humano, ¿no? Pero yo creo que en todo ser humano hay un lado oscuro y un lado de luz, igual que lo tienes tú, igual que lo tengo yo, ¿no? Y hay muchas veces que esos lados oscuros son muy atractivos, ¿no? Y bueno, también... No sé si era Jung quien lo decía, que para disfrutar de la luz hay que conocer la oscuridad, ¿no? Claro, claro. Yo estoy totalmente convencido. Yo no puedo hablar de las cloacas del Estado o de pringarte en el fango sin haberlo experimentado, ¿no? Como cualquier ser humano, creo que he bajado al barro y me he
me he pringado y he salido reforzado porque pienso que yo soy un ser resiliente. Yo no sabía lo que era resiliencia, ¿no? Pero a lo largo de los años, y lo hablé contigo hace muchísimos años, Sí, y hice trabajos de resiliencia en bastantes campos, ¿no? En educación, en el deporte. Y creo que la resiliencia es algo fundamental que te ayuda precisamente, porque en sí mismo eso es la resiliencia, ¿no? Salir reforzado de lo negativo, ¿no? Y hablabas del deporte. Es una faceta tuya que la desarrollaste durante algún tiempo a un alto nivel, es decir, Sí. fuiste entrenador de fútbol nacional, creo, Sí, ¿no? sí, sí. Y esa fue una faceta, te cogió joven, ¿no? Sí, a mí me gustaba, a mí me encantaba jugar al fútbol, igual al fútbol sala, jugué en bastantes equipos, ¿no? En el fútbol sala llegué bastante bien, ¿no? Y parece que era muy bueno como defensa. Era lo que dabas patadas. No, era una persona muy limpia. Hombre, alguna patada y algún pobre. Pero creo que era yo muchas veces recordaba a Tonono cuando yo era un niño chiquitito. Y me acuerdo de un gol que hizo al Celta. Y yo lo admiraba y yo lloré cuando él murió, ¿no? Y esa elegancia a mí me encantaba, ¿no? Ya te digo, alguna patada seguramente que di, más de una, pero me gustaba más la elegancia, porque Oye, de verdad, Juan, ¿tú has recibido patadas en la vida? muchas, y las recibo con demasiada frecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces caemos en la ignorancia, como seres humanos que somos, sumamente ignorantes, ¿no? Porque muchas veces hay gente que dice sé mucho. Yo lo único que sé, a pesar de que sea un tópico, es que yo no sé nada. Cada día me convenzo de que sé menos, y cada día que más leo parece que me faltan más letras. Y creo que sí, que ahí la vida da cosas, y muchas veces esperamos que no nos la den, pero vamos, creo que en ese sentido somos sumamente ignorantes, porque el ser humano es humano en sí mismo, o sea, y el ser humano conlleva pues, muchas veces pues, querer opacar al otro, quítete tú para ponerme yo. Yo en esa filosofía jamás he entrado. A mí me da mucha pena esa gente que solamente piensa en que el otro no triunfe. Yo pienso de diferente manera. En el bosque todos los árboles tienen cabida. Y cualquier ser humano que mejore, me mejora a mí también como ser humano. Tú eres un hombre crítico también, eres un hombre que no se conforma con lo establecido. Y aquí te hago dos preguntas porque me inquieta saber lo que piensas, ¿no? En muchos momentos vemos en diferentes ámbitos cómo hay personas que en la crítica destruyen al adversario y en base a la destrucción del adversario crean su discurso. A mí me parece un poco lesivo eso, no me cae simpático ese tipo de comportamiento. No sé a ti, porque ya digo, yo te veo como un hombre crítico, que no se somete fácil a lo establecido, sino que tienes tu propio criterio. ¿Qué me dices de eso? Porque es que te iba a hacer la siguiente pregunta, pero creo que esta te he hecho una pregunta reflexión casi, ¿no? A pesar de que se pueda pensar de que respondo pues con cierto egoísmo, yo jamás he crecido intentando opacar al otro. Yo jamás he hecho una crítica destructiva de nadie, y cuando hago alguna observación a las personas, las hago en privado. Es decir, si yo veo que tú me has fallado en algo, intento decírtelo no públicamente, pero intento decir a ti porque es la única forma que mejores. Y lo hice como docente, y lo hago como historiador, y lo hago como deportista, y lo hago como antropólogo. Yo creo que hacerlo de otra manera es una equivocación que conlleva a que la respuesta sea totalmente diferente a la que tú esperas. Los años de docencia para ti, ¿qué han significado? Un aprendizaje diario, porque yo siempre he dicho que aprendí de mis alumnos todos los días recibía clases magistrales,
hay muchas veces que se me dice que yo pues, eduqué o formé o enseñé. Yo creo que, o sea, con clara diferencia, a mí se me ayudó a ser mejor persona por parte de todos y cada uno de los alumnos que tuve. Aquellos que se consideraban pues, alumnos problemáticos, que son los que más me enseñaron, aquellos alumnos que siempre estaban cercanos y te regalaban una sonrisa, como en este caso tu hija Alba y María también. Sí, sí. Tuvimos la suerte de tenerte como instructor, como entrenador, diríamos, educador de nuestras hijas, porque a veces, fíjate que utilizo la palabra también entrenador, ¿no? Sí, estás entrenando esas mentes, ¿no? Estás acompañando también a esas mentes, ¿no? A que desarrollen su intelecto, a que se autodescubran también a través del conocimiento. Y eso me imagino que te habrá producido muchas satisfacciones a lo largo de ya no solamente en el instituto, porque tú también tuviste una etapa Estuve en primaria, estuve en el instituto y estuve en la universidad. En la universidad. Sí, sí. Oye, lo de la universidad llegó más tarde, ¿verdad? Sí, todo tiene su proceso, ¿no? Yo me recuerdo siendo maestro docente en Firgas, estudié historia y después cuando terminé historia estudié antropología y cuando terminé antropología pues estudié educación física y todo vino a su momento. Escucha. ¿Y qué sonido de las campanas? ¿Cuánto puede significar este sonido? Estamos en este lugar tan emblemático y tú como historiador estás pensando, ¿qué estás pensando en este momento? Porque muchas veces la gente pierde la posibilidad de escuchar lo que escucha, porque lo hace ya monotonía y no todo el mundo escucha el sonido de los pájaros o el sonido de las campanas. Estás metido en otra cosa y no disfrutas precisamente de lo que te brinda el entorno donde te mueves. Qué bonito eso, ¿eh? Nos perdemos tantas cosas Sí, porque estamos en la rutina. Claro. Y muchas veces no nos enteramos de que están sonando las campanas o de que hay una persona, pues, yo qué sé, también te dice hola porque estás en lo tuyo. Esta campana o una similar la escuchaban hace 400 años o incluso 500 años. Sí. Los ciudadanos que vivieron y que de una manera u otra estaban aquí como nosotros, ¿no? Ahora, yo por ejemplo, yo cierro los ojos y los abro y mira, me veo pues a Daniel Bandama, que era un comerciante que vino de Amberes, me veo a Alonso Venegas, que luego le pusieron en la calle que era un regidor de la isla, o me veo al primer alcalde de San Lorenzo pues caminando por aquí porque eran regidores de la ciudad, es decir, eran como si fuesen alcaldes de la ciudad, ¿no? Y me veo a esas personas que eran zapateros, carpinteros, toneleros, y me los veo caminando. Cuando yo estoy trabajándoles todos los días, no solamente los leo, los siento. Y me asomo a la ventana a ver si les veo pasar. Y eso te transporta de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que es estar trabajando un documento que fue firmado hace 500 años y tocarlo? Que me imagino quién lo firmó, en el momento que lo firmó, intento ver cómo iba vestido e intento ver si estaba sonriente o estaba triste, ¿no? Y eso lo estás descubriendo, lo estás trabajando justo aquí. Sí, ha sido, para mí el templo, para mí es uno de los templos de la cultura, ¿no? Este archivo histórico. Oye, hoy es domingo. Sí. El domingo no podemos echar. No. Lo haremos y iremos a esta conversación que mantenemos. Sí. Hay una placa donde ven a José Viera y Clavijo. Sí. Ahí hay historiador de Canarias. Sí, aquí vivió José Viera y Clavijo. Y bueno, este edificio está dedicado a él, también a don Joaquín Blanco, que está la placa abajo, que era el anterior director del archivo histórico. Y yo cuando era niño, prácticamente tendría 19 años, vine aquí por primera vez y conocí a don Joaquín Blanco y recuerdo que todo lo de San Lorenzo, que yo empezaba a trabajar en aquel entonces, estaba amontonado en una sala llena de polvo. Yo venía con mi camiseta blanca, que mi madre
me lavaba y claro, cuando salía de esa sala salía negro, salía negro. Hoy en día están ordenados los documentos, pero en aquel entonces no tenían orden, ¿no? Y bueno, y ahí estuve trabajando yo tanto tiempo, y la verdad que... Pero continúa. Sí, yo todos los días en esa ventana ahí, pues pegadito ahí a esa ventana, pues trabajo todos los días. Llego aquí a Las Palmas sobre las 7:20 o 7:15 de la mañana. Me voy a desayunar como he desayunado hoy, a las 7:30. Y a las 8:30 me vengo con tranquilidad, entro en la catedral. Yo no soy creyente como tú ya sabes, pero la catedral me transporta a otros momentos. Me encanta ver las sepulturas, me encanta ver el arte, la luminosidad que actualmente tiene, que no sé si las has visto últimamente, y le cambiaron la luminosidad, es una auténtica maravilla, ¿no? Habla del arte. Tú eres amante también del arte. Sí, Tú eres coleccionista y bueno, cuéntame. Sí, yo soy coleccionista de arte desde que tengo uso de razón. Recuerdo yo que le dije a mi padre me dijo una vez, no sé si yo tendría 14 o 15 años, ¿y qué quieres para rey? Y le dije, pues un cuadro, papá. Un cuadro, y le dije un cuadro de Miró Maynó, un pintor canario, y todavía está conmigo ese cuadro. Caramba, con 13 o 14 años. Sí, yo era un enamorado. Es que mi padre era coleccionista de fotografías, de estrellas de cine, de carteles de cine. Y yo creo que en los genes ese coleccionismo, tanto a mi hermano Javi como en mí, pues surgió en mí. En el resto de mis hermanos no, pero en nosotros dos surgió. Y siempre he sido coleccionista. Yo me recuerdo ya coleccionista cuando yo era un niño de 4 o 5 años, que mi padre me ayudaba a pegar las estampitas. Y leía los cuentos de hazañas bélicas, Jabato, Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín. Y después, cuando estuve en el cuartel, mi padre un día hizo limpieza y me tiró aquellas joyas. ¿Sí? Fuerte disgusto cogí. Pero la verdad que sí, que he sido coleccionista siempre y me apasiona el Con el arte también estás preocupado de rescatar de alguna manera la memoria de algunos que ya no están con nosotros, que ya han fallecido, pero también has hecho alguna biografía o estás trabajando en ella de personajes muy importantes en el mundo del arte. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, en el año 2002 yo saqué por primera vez la biografía de Pino Ojeda, que la descubrieron en 2012, pero parece ser que los trabajos que se hicieron con anterioridad no tenían demasiada importancia. Y no solamente Pino Ojeda, sino una persona como Manuel Pícari Morales, ¿no? Que fue una persona importantísima que nació en La Laguna. Fue quizá la primera persona que se preocupó del paisaje y de conservar los canarios. Murió aquí en Tafira en 1930. También esa biografía la hice. He hecho la de Yolanda Graziani y próximamente saldrá la de Vivi Milano y la de Francisco Lescano, ¿no? Que muchas veces escribir un libro conlleva, bueno, un tiempo, pero escribir historia o una biografía conlleva muchos años. Y claro, el haber trabajado sobre la historia y la biografía te lleva muchísimo tiempo. Yo lo he ido, a la vez he ido trabajando muchas cosas, ¿no? Y robándole horas al sueño, pero sí me siento... ¿Cómo lo haces? Por eso es una de las preguntas que yo siempre te hago, ¿no? Pero es que, ¿cómo lo haces? Porque no solamente el trabajo de investigación, una biografía, son años de investigación, de hurgar, incluso de sorprender al propio autor. Sí. Porque hay algunos autores que... Sí. Paco Lescano, por ejemplo, se ha impresionado, ¿no? En este caso. Pino Ojeda no, porque no vio su biografía. Yolanda Graziani también se ha impresionado, ¿no? A pesar de que últimamente ya está un poquito desmemoriada, ¿no? Pero la verdad que sí, que ha sido trabajo de un gran calado. Y una biografía que conlleva miles de horas. Y si te digo lo de San Lorenzo, yo creo que superaron no sé cuántos miles de horas. ¿Y cómo lo hago? Pues Esteban, sin darme cuenta, levantarme de la silla a las 4 de la mañana y tener que levantarme a las 6. O sea, y alguna vez me lo has dicho tú, se te nota cansado. Y lógico, ¿cómo no voy a estar cansado? Claro. ¿No? Pero estoy satisfecho porque yo soy el que ha elegido ser tantas cosas, ¿no? Hacer tantas cosas. Porque se puede ser historiador, pero historiador, antropólogo, poeta, escribir novelas, escribir ensayos, tener este cargo, tener los otros.
Sí, la poesía, yo tengo precisamente un libro aquí tuyo, la poesía para ti, me da la impresión de que en algún momento ha sido como una especie de válvula de escape, ¿no? Me recuerda al Sado y otros 100 poemas. Sí. Aquel rincón, creo que parte de tu emoción. En este libro que fue mi primer poemario, bueno, salieron a la vez dos poemarios, pero este en concreto es el poemario del niño y del adolescente. Hay muchos poemas del niño y del adolescente, poemas dedicados a mi mamá, aquel niño que creía pues, que Canarias libre, independiente. Muchas cosas están en este libro y curiosamente me recuerda al Sado, es el primer poema de este libro y que está en la película Alzados, que yo fui protagonista y que se leyó ese poema y me entrevistaron al respecto. Es que también esa es otra de las facetas tuyas, que está relacionado con el cine. Sí, he participado en dos documentales, en dos películas, que sobre todo Alzados creo que es muy la otra fue sobre Pino Ojeda, autoras canarias y también... Sí. Fíjate, he abierto por aquí y dice: manos manchadas de blanca escarcha, ausentes de todo, llorosas se quejan del político de turno. Sí, ¡Qué curioso! Sí, sí. ¡Qué curioso! Sí. Siempre vigente. Yo he sido muy crítico con la clase política porque siempre he visto al político muchas veces, y quizás a lo mejor muchas veces de forma equivocada, lógicamente, pero le he visto con mucho interés en pro de sí y de su partido, y no en pro de la sociedad, porque creo que el político lo que tiene es un deber social con todos y cada uno de las personas que le hayan votado o no. Y ese es mi caballo de batalla. Creo que el buen político es aquel que asume las buenas ideas, vengan de donde vengan, y las pone en práctica. Tú que conoces de historia, y relacionándolo con la política, ¿no crees que a veces las ideas, una vez se les quiere dar forma, se crean estructuras, y luego las ideas quedan en un segundo plano y se centra más la atención en las estructuras? Te hablo de partidos, te hablo de religiones, sí. Te hablo incluso de organizaciones sociales. Sí. Yo creo que muchas veces el germen era positivo. Eso es igual que la historia yo que no soy creyente, como te he dicho, la historia de Jesucristo se manipuló. Era al fin y al cabo un revolucionario, una persona que quería cambiar el mundo, ¿no? Y luego se hicieron muchísimos cambios que creo que no le beneficiaron, ¿no? Y lo mismo en esto, el político igual parte de una idea que creo que es buena, pero luego se prostituye, por así decirlo, y las ideas se hacen al servicio de sí mismo y del partido, ¿no? Y eso creo que eso es de mal político. Estamos delante de la catedral, creo que es la única catedral de Canarias, ¿no? Sí, es una catedral. Es la catedral de Canarias, es la catedral de Canarias, ¿no? Y bueno, tú imagínate esta catedral cuando se levanta allá por los inicios de fines del siglo XVI, cuando vendría un hombre del centro de la isla, una persona, un canario nacido aquí en Canarias, y cuando vio esa majestuosidad, ¿qué pudo pensar una persona que vivía en una cueva? Esto es el cielo. Claro. Y con ese pensamiento muchas veces a muchos canarios pues se cambió su idea de religiosidad, ¿no? Aquella religiosidad en que se basaba en los astros, en las montañas, pues se cambió por aquella religiosidad que vino importada de fuera, ¿no? Ya. Y que bueno, muchas veces era una religiosidad equivocada e interesada. Yo leía anoche mismo del poeta canario Cairasco de Figueroa, que trabajó aquí en la catedral, era canónigo de la catedral, y vendió un esclavo y dijo que era un esclavo ganado en buena guerra. Qué terrible que una persona, un canónigo, diga que un esclavo fue ganado en buena guerra. Tenía 19 años el esclavo, ¿no? Y me dije, qué crueldad. Pero claro, enseguida
retomé las cosas y digo, bueno, me fui al momento, ¿no? Claro. Y en aquel momento todo el mundo pensaba así, ¿no? Claro, claro. Pero bueno. Es curioso cómo el ser humano ha ido evolucionando, ¿no? Eso genera también contradicciones. Por eso, un hombre como tú, que conoce la historia, que además tiene esa parte, diríamos, reivindicativa de los ancestros, de la cultura, te salva el hecho de ser poeta. Todo eso. Mire, decía León Felipe que la poesía está en la sombra, pero en la sombra, cuando en esa sombra el ser humano grita y se estremece. La poesía me ha ayudado a interpretar esos gritos e intentar con ella silenciarlos, o al menos mitigarlos. Esos gritos que salen de nosotros, esas necesidades, sobre todo cuando miras alrededor, porque si miro hacia mi interior no tiene por qué salir nada, no creo que deba sacar nada viendo lo que hay, pero sí grito cuando veo alrededor a aquel señor que me dijo gracias cuando pasamos y que me saludó. Eso sí que me llena de... Eso. Aquí en esta institución, en este edificio, que representa la institución del Ayuntamiento de Las Palmas, corporaciones local, ¿no? Sí. Se han producido hechos históricos muy, muy importantes. Sí, claro. Es el devenir, lógicamente, de la actividad social, política, incluso económica. Sí, claro. Porque se toman decisiones que afectan. ¿No has tenido la sensación a veces de que también se cometen injusticias, decisiones que se toman democráticamente incluso? Mira, la democracia, por muy perfecta que sea, ya la democracia nació con defectos, ¿no? Porque la democracia griega no era tal democracia, era para mí una auténtica dictadura, cuando no se podía las mujeres expresar, o el esclavo se trataba como un ser humano inferior, o como un animal, o como un objeto. Eso no es democracia. Y la democracia actual también tiene muchísimos errores. Entre otras cosas, nos duela o no, porque incluso aquellos que atentan contra ella tienen voz y tienen voto. Y muchas veces te preguntas, oye, qué grande es la democracia cuando incluso le permite a aquellos que van contra ella manifestarse, ¿no? ¿Y será un error o será precisamente una grandeza de la propia democracia? Muchas veces últimamente he estado diciéndome si yo soy demócrata, porque hay muchas cosas de la democracia que muchas veces me es complicado entender, ¿no? Yo sí que entiendo la democracia como el bien común y aquello que beneficia a todos, y que no beneficia tus ideas propias, porque esas ideas propias son tuyas y tú no puedes extenderlas e imponerlas a los demás. Pero la democracia sí permite que todas las ideas encajen, estén o no de acuerdo con ellas. Eso quizás es la grandeza de no creo que es muy idealista, muy o poco o lo que sea, así, idealista. Eso que dices de que le beneficia a todos. Hombre, claro, evidentemente, o sea, todo régimen político, llámese democracia, llámese como quieras llamarle, siempre tiene espacios en donde la justicia no existe. Si la democracia fuera auténtica democracia, no veríamos a aquellas personas que estaban sentadas en la calle esperando que se haga la noche para ir a acostarse debajo de un banco. Eso no es democracia. Si democracia es que todo el mundo tenga que comer y todo el mundo tenga donde vivir y todo el mundo tenga donde acostarse, hay que reflexionar sobre esa democracia y tenemos que cambiarla, porque está en nuestras manos cambiarla. Está relacionado entonces la democracia con la justicia. Por supuesto. La justicia social. Claro, claro. Es que yo creo que democracia en cierto modo es justicia social, porque lo contrario sería imposición y dictadura. La dictadura sí, porque yo creo que la democracia lo que debería hacer es colocar a aquellos seres que son admirados en el máximo sitio de poder, porque no es el buen político aquel que gobierna,
El buen político, como se ha estudiado a lo largo de la antropología, es aquel que se elige por sus hechos, el que se toma como ejemplo. Ese sería el buen político. Esto nos está llevando a la conversación, no, la está llevando a algo que creo que es importante. Es decir, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de las estructuras, estamos hablando de la sociedad, pero lo ha llevado al terreno de lo personal, es decir, del individuo. Es ahí donde surge la sociedad en el individuo. Sí. Tú que has estudiado antropología y historia, y además que por tu hecho de tu actividad docente, ¿no? Has conocido de verdad, de una forma muy cercana, la condición humana, ¿no? Sí, yo creo que... Sobre todo porque en la gente joven son seres humanos emergentes de alguna manera, ¿no? Sí, y me he dado cuenta de lo injusto que es precisamente la sociedad, porque se margina a seres que necesitan ser ayudados. Y yo recuerdo que como docente muchas veces me tocaban esos alumnos que nadie quería, porque molestaban. Y a mí me llenaban. Eso de que un alumno, hay tantas historias que yo pudiera contar. A mí me sorprendió un niño que venía de cárcel juvenil. Y yo le dije una vez, lee, dice, yo no leo. ¿Bien? Y claro, con el cariño, porque creo que la educación debe ser fundamental en el cariño y en el respeto mutuo, pues llegó un momento, un día, que el no leer levantó la mano, ¿puedo leer? Y empezó a leer con una entonación, una perfección, que el resto del alumnado se levantó y le aplaudió. Qué bonito es esto. Y todavía recordar eso me emociona y casi me suelto las lágrimas porque fue un ejercicio de decir, oye, es que todos tenemos valores. Y cuando tú los potencias, cuando tú le das la posibilidad de sacarlos a la luz y no castigas, sino simplemente premias a cada uno por sus valores, pues te surgen este tipo de sorpresas que hacen que tú, porque yo creo que no ganó él, que también, sino gané yo. ¿Tú te sentiste identificado en ese momento? Por supuesto, me sentí el niño incomprendido, el niño que era señalado porque era diferente a los demás, el niño que quería saber y que los demás pues no le entendían muchas veces, ¿no? No siempre sucedió, pero muchas veces sí fue así. Yo recuerdo en el barrio que me marginaban precisamente por ser diferente, ¿no? Y por gustarme otras cosas. A mí me gustaba pues estar con los viejillos, hablar. Que por cierto, hay que tener muy en cuenta actualmente lo de tener edad, porque hay muchos ismos terribles, ¿no? Pero muchas veces el tener edad, el edaísmo, es una gran dificultad, porque tendemos a ser paternalistas cuando lo que tenemos que hacer es darles el espacio que se merece. Al anciano se le margina cuando tendría que ser, eso lo hicieron todas las culturas. La sabiduría estaba en los seres mayores. Y eran los seres mayores los transmisores de la cultura. Hoy en día, sin embargo, si llevamos a papá o mamá, pues elegimos por él, le decimos, no lo dejamos hablar cuando tiene que decir tantas cosas. Curioso eso, ¿no? Eso, fíjate, me viene un momento, cuando hablas de paternalismo, también a patriarcado. Sí. Sí, estamos en un momento en el que el avance de la mujer es considerable, pero sigue habiendo de forma soterrada, como anclado en la genética social, el patriarcado, ¿no? Es decir, el dominio del macho. Sí, ¿sabes el dolor que me produce a mí leer todos los días? Por ejemplo, documentos en donde la mujer llama a su marido mi señor, o que tiene que darle permiso para que ella venda lo que es suyo por herencia de su padre. El mundo siempre, a lo largo de la historia,
eh, el poder del hombre en la política, en lo religioso, en lo social, siempre se ha impuesto el hombre. Y fíjate tú, ¿por qué? Porque tiene una razón, tiene una razón. El hombre es el que generalmente salía de la casa y era el que conocía más gente. Por tanto, el socialmente bien visto, el mejor visto era el hombre. Pero la mujer que trabajaba dentro de la casa y que organizaba dentro de la casa, o sea, su poder se limitaba a ese espacio. Ya es hora de que ni se hable de hombres ni de mujeres, que se hable de seres humanos, que según su capacidad son los que deben llevar a cabo los cambios que precisa este mundo. Sean mujeres, sean hombres. Hablan de según su capacidad. Claro. Y esa capacitación, La capacitación la da, primero, la formación. Y segundo, porque hay gente que tiene mucha capacidad innata. Mi abuelo no sabía hacer una O con un canuto de caña, pero era muy inteligente, ¿eh? Es decir, no podemos decir que son la misma cosa. Capacidad y formación son dos cosas que se complementan. Hay gente que no tiene gran formación, pero que son muy capaces. A la inversa, lo lógico es que aquel que gobierna, aquel que se mueve, aquel que intenta organizar todo esto, pues casen las dos cosas. hace las dos cosas. Pero claro, eso es muy complicado, porque tú ves, hay mucha gente, mucho poder, que muy poco es eso. Y yo no voy a nombrar a ningún político porque en mente de todos están.